Pues ya estamos otra vez, que se nos ha cortado la anterior, que es interesante, y media hora da poco tiempo a desarrollar. Sí. Entonces, la idea con ese tipo de proyectos es porque están desarrollando su capacidad de hablar y escribir en otro idioma, pero luego también añadimos ahí su capacidad tecnológica de decir a una escuela graduada, si van a la escuela graduada, poder decir, pues mira, puedo investigar este tema, puedo escribir así, conozco este contenido, este material, pero también puedo hacer en términos tecnológicos esto. Puedo crear un podcast, puedo crear una página web, puedo crear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy buscando combinar conocimiento de un aspecto siglo XX peninsular, lo que sea, con capacidades de crear algo. Y no sé si, o sea, hay un teórico de pedagogía de hace años, el Bloom, que tiene esa taxonomía y es otra pirámide, estamos hablando de muchas pirámides, ¿no? Y él habla de, pues, el primer nivel de conocimiento es saber definiciones, saber hechos, saber repetir datos, pero el máximo es la creación, poder tomar tu conocimiento y crear algo. Y si pensamos en esa taxonomía y lo que queremos es lograr la cima de la montaña, digamos, con ayudar a los alumnos a tomar su conocimiento y crear, esto de involucrar proyectos encaja completamente en el proyecto político de estudios culturales y la democratización de la educación y el empoderar a los alumnos. Entonces, un poco ha sido, mis comentarios han rodeado por ahí, pero como digo, o sea, me gusta juntar la investigación en campos en el campo de estudios culturales con mi pedagogía y luego el lado de administración, de pensar en programas que puedo crear que facilitan la enseñanza y también posibilitan conexiones en términos de investigación para los profesores. Nosotros, bueno, por lo menos por lo que yo veo en la Universidad de Málaga, es que, vamos a ver, hay un par de cosas. Por un lado, la Universidad de Málaga no podemos alterar la programación que está marcada. Yo, por ejemplo, el año pasado y este año también he dado clases a los alumnos de primero de periodismo de mundo actual, historia del mundo actual, un semestre. Pero en toda la carrera de historia, o sea, en lo que es el grado de historia, que este año yo no he hecho ahí el grado de historia, tengo otra asignatura también en filosofía, pero otros años sí también lo he impartido en historia. Los alumnos de historia es historia contemporánea, empezamos con Napoleón o un poco antes de la Revolución Francesa, y el programa es totalmente lineal y rígido. Nosotros también antes teníamos una clase así aquí, que había dos clases, bueno, todavía existen más o menos, pero una clase era como un panorama de la literatura hispánica o española o latinoamericana, pero antes se enseñaba pues de la prehistoria a tal fecha, ¿no? Y una marcha por los siglos. Pero ahora lo hemos cambiado para enfocar en temas. Como en Francia, un poco más. Francia lo hacen así. Y a coger, por ejemplo, el amor, y coger textos con relación al amor, o lo que sea. Y también luego tener tareas y proyectos más flexibles, menos en la escritura, pero como digo, evaluando los mismos componentes, pero algo que puedes ver la voz del alumno. Y lo que es curioso desde mi perspectiva es cuando dejas más espacio para que el alumno o la alumna articule su propia voz.
hay menos plagio, porque, y los productos son mucho más interesantes para el profesor a leer. Entonces, yo siempre bromeo que yo hago estos proyectos con los alumnos por intereses completamente egoístas, porque no quiero aburrirme leyendo corrigiendo trabajos que ni les interesa a ellos y ni me interesan a mí. Si yo voy a la Universidad de Málaga y digo que vamos a poner una clase de gastronomía, por ejemplo, española o europea o universal, gastronomía, historia de la gastronomía y del gusto gastronómico, otra de cómic y historia a través del cómic. Hay algún compañero por ahí que está investigando en eso y le cuesta la misma vida seguir en el departamento, está en ciencia historiográfica. Yo creo que me mirarían como loca, pero es que además yo no tengo ninguna libertad para configurar el contenido de mis clases. ¿Vosotros aquí sí la tenéis? ¿El profesor puede configurar el contenido de las clases? Estás tocando como una paradoja en el sistema universitario aquí, especialmente aquí en una universidad estatal, porque aquí hay mucha presión porque la ganancia financiera de una universidad viene de generar horas de crédito. O sea, eso los alumnos pagan la tuición según horas de crédito, o sea, que son las clases. Entonces, de un año para otro, el decano o la decana puede llamar al jefe de departamento y decir: oye, hemos visto que han bajado las clases... la matrícula de vuestra asignatura, ¿no? Exacto. Pero luego el proceso, y puedes decir: ok, pues mira, tenemos que hacer revisiones de currículum, tenemos que cambiar títulos de clases o crear nuevas clases o repensar el programa entero, pues eso toma años. Entonces, la exigencia de levantar la matrícula es inmediata, pero la reacción a esa demanda, a esa exigencia, es lenta, es glacial. Entonces, porque hay procesos, hay burocracia, pero para empezar, tienes que tener una conversación dentro de tu departamento, de ver, y si hay resistencia desde dentro, pues no vas a ningún lado. Entonces, un poco lo que dijiste antes, vale, o sea, puedes ver la estructura del poder y puedes ver la jerarquía, todo eso, pero luego la capacidad de provocar cambio a veces es muy, muy difícil por razones de estructuras administrativas o burocráticas, o la misma perspectiva de las personas con las que trabajas. Con quien tienes que colaborar, ¿no? Pero Bill, ¿no tenéis, teóricamente, no tenéis unos márgenes? Porque yo creo que en España no estoy, porque yo no estoy a ese nivel de gestión de los grados y todo eso, pero me parece que hay unas prerrogativas que obligan, por ejemplo, a que se hace un plan de estudios y eso, por ejemplo, no se puede cambiar hasta el cabo de yo no sé cuántos años. Hasta que vuelva a haber una regulación legal y no sé qué. Entonces, cuando es el momento, entonces se cambia. Allí no es como tenemos menos alumnos, vamos a reorganizar el grado. Vosotros aquí no tenéis esa limitación legal desde arriba, ¿no? O sea, con esos marcos estrictos de los tiempos que tiene que durar un plan de estudios, o allí es muy, muy, muy estricto. Y eso sí que es a nivel, además, creo que regional, me parece mínimo, de toda la región de Andalucía. Y aquí no, o sea, aquí el mismo departamento es el que se va modificando, ¿no? Sí, se puede, y eso lo hemos hecho en el pasado, que empezamos porque teníamos cursos que eran temas especiales, y era como una clase que, pues yo quiero enseñar esa clase, quiero ofrecer una clase sobre el cine español. Y lo podíais introducir, nosotros no podemos. Y si vemos que eso ha llamado la atención, podemos hablar de, ok, pues vamos a crear eso como una clase fija, o lo que sea, ¿no? Nosotros eso no podemos ni proponerlo, o sea, yo digo esto y a mí del departamento, yo creo que con las miradas me matarían, o sea, dirían, pero yo creo que me gusta la idea que tienes de una clase de gastronomía y la historia por medio de la gastronomía, claro, eso estaría bien. Es que no tenemos nada de esto, o sea, no hay visión cultural ninguna, es como
Historia, pero de una perspectiva súper clásica, bueno, clásica en el sentido de o historia militar y política o historia económico y social, que es la historia marxista de los años 70, ahora la francesa, y no tenemos nada más, o sea, claro. no, para ver una... Pero ves, para hacer... A los de historia del arte sí les di una clase de historia y se la enfoqué un poco más, pues eso, un poco de vanguardia, unas cuantas cosas que ellos no sabían, más por temas culturales, pero yo no me puedo salir, siendo una profesora del Departamento de Historia Contemporánea, yo no me puedo salir de la regla que marca el plan de la asignatura por ninguna parte. Es que me enfrento a reclamaciones de alumnos, de compañeros y de todo. Es estricto. No te deja ninguna libertad de cátedra en realidad. Y yo creo que tiene sentido, o puedo... Ahora últimamente nos obligan a que hagamos la misma clase que el compañero. Es imposible. Yo, ¿cómo voy a hacer la misma clase que una compañera? Aunque sea la misma asignatura por la mañana y por la tarde, yo tengo mi enfoque, mi fuente y ella tiene la suya. Yo puedo entender la perspectiva que vea eso como algo, o sea, un sistema eficiente y necesario, porque así, pues, da igual quien dicte la clase, pues el material es lo mismo, el procedimiento es lo mismo, pero es como una fábrica antigua de esas que estamos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una fábrica fordista. Sí, estamos ahí poniendo el tornillo todo el día, ¿no? Es que yo hay temas a los que yo no accedo de la misma forma que los compañeros. Claro. Yo hay un tema que a lo mejor me puedo sentir incómoda porque no tengo las herramientas a lo mejor de base que tiene otro compañero, pero habrá temas que yo los bordaré y mi compañero se perderá. Es imposible que un mismo profesor, que dos profesores diferentes impartan una materia. Claro. Y ahí tropezamos otra vez con este proyecto político de estudios culturales. Es la diversidad de voces vale también igual para los alumnos como para los profesores como los alumnos. Entonces, tu voz, que sería diferente a la voz de otra persona, se siente suprimida o reprimida a la hora de enseñanza, porque pues no, todos tenemos que mantener la línea homogénea. Misma estructura. Sí. Como un restaurante de franquicia. Todos hacen lo mismo, ¿no? Y comandan el ticket con lo que sea y el sistema va todo igual, ¿no? Me gusta más esa metáfora de franquicia, es mejor que porque es una fábrica no es parte de un sector de servicio, pero la franquicia de McDonald's sí lo es. Una franquicia, sí, algo así como una franquicia. Ya las fábricas han quedado hasta antiguas para nuestro imaginario también. Claro. No, pero ves, aquí en Europa hay cada vez menos fábricas. Sí, aquí es, pero provocar ese cambio es difícil y lento y muchas veces los mismos compañeros impiden eso y eso lo decía siempre cuando estaba como jefe de departamento, estaba muy metido en conversaciones a nivel nacional de departamentos de lenguas y lo que para mí estaba claro porque visitaba muchos otros departamentos y aquí en Estados Unidos los que son departamentos de lenguas saben que lo que estamos dejando atrás en términos de el currículum y el enfoque, pero no sabemos, no está claro a dónde vamos. Y para muchos les llena eso con miedo y terror, pero para mí inspira esperanza porque yo digo, nosotros podemos determinar por nuestra cuenta ese trayecto, porque si no lo hacemos nosotros, va a venir el provost, el vicerrector o el decano o la decana para determinar el trayecto para nosotros. Y lo va a implementar. Y lo hemos visto hace poco en una universidad grande donde han arrasado todo el programa de lenguas. En una universidad grande y ¿Cuál universidad? West Virginia, que es una universidad de investigación de primera categoría y van a quitar todo el programa de lengua. Aquí me surge a mí una pregunta que tengo en relación a lo que estuviste contándome ayer. Vamos a ver, muy interesante, lo de los mecenas de las universidades. Aquí dices que hay como gente que supongo serán grandes compañías o grandes millonarios que financian paquetes
de dinero, ¿no? O sea, de recursos económicos a la universidad. Esto me interesa saber cómo se hace aquí en Estados Unidos. Y en relación a esto, lo que yo sé, Málaga principalmente, porque yo sé que en las facultades, por ejemplo, de Ingeniería Informática, IBM está financiando cantidad de recursos. Y ahora, por ejemplo, creo que va a entrar, no sé si es una compañía telefónica, yo no sé si es Telefónica, bueno, en fin, alguna otra compañía telefónica, no lo sé, una compañía grande, que va a implantar un punto, un centro ahí, pero claro, supongo que tiene injerencia en las telecomunicaciones también. ¿Qué es lo que pasa con estas grandes compañías que financian las carreras universitarias? Que finalmente son ellas las que imponen por lo menos una buena parte de los programas, si no en todos los grados, pero en buena parte de los másteres, porque al final es la universidad la que prepara a esos masterandos para que puedan incorporarse a estas empresas. Entonces tienen una gran injerencia sobre los programas de estudio, según me han dicho, que yo no soy experta en estas tecnologías. En letras, como no servimos para casi nada, no tenemos grandes mecenas ni nadie viene a ingerir, a interferir en los programas. Pero aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es esto de los mecenas? Sí, ahí se encuentra algo similar. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Negocios hay una fuerte presencia de Delta. Han creado como un centro de experiencia, o sea, de... Delta, que me suena. Es una línea de avión. Vale. Y aquí en Atlanta, uno de los beneficios de una ciudad como Atlanta es que tienes grandes compañías aquí, que en la misma ciudad es un laboratorio, ¿no? Entonces, puede beneficiar bastante a la experiencia del alumno tener este contacto con las compañías grandes y pequeñas. Pero lo que tú dices es completamente acertado. Hay que tener cuidado hasta qué punto influyen en el procedimiento de la universidad. Yo creo que eso, hay acuerdos que firman y todo eso. Entonces, yo creo que hasta ahora, aquí no sé hasta qué punto realmente están ahí micromanejando. Y esto lo enlazo con lo que hemos hablado antes, de que hemos dicho, bueno, esto es casi filosófico epistemológico, ¿no? O ontológico. ¿Qué hacemos en la universidad? Porque las universidades son instituciones muy antiguas, bueno, aunque aquí en Estados Unidos todo es nuevo, pero es que en Europa están desde el siglo XIII o XII. Claro, sí. Entonces las universidades son instituciones muy antiguas que también hay que ver y respetar eso, y para lo que fueron creadas, principalmente fueron creadas en los niveles humanísticos. Entonces, yo me pregunto, si estas grandes empresas necesitan esta formación especializada, ¿por qué no crean ellos sus propias universidades privadas y sacan la cantera de ahí? ¿Por qué? Porque es carísimo. Es que lo que las universidades a lo largo de los siglos, del tiempo, llevan haciendo es invaluable, ¿no? Que no sé si dice en español invaluable, pero no se puede cuantificar. Entonces ahora llegan las empresas y en vez de crearlo desde cero ellas mismas, infieren en las universidades que ya están creadas. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad debemos estar las universidades públicas, sobre todo, que deberían seguir conservando un poco el humanismo, ¿no? y los valores que tenemos que estar al remolque de la demanda de cantera de trabajadores de las empresas, que finalmente están fagocitando el ámbito de la superestructura de una universidad? Debemos nosotros, yo estoy un poco en la línea contraria que tú. Yo antes era más moderna para los ejercicios, y últimamente, bueno, también porque, por ejemplo, en el grado de periodismo tiene muchísimas aplicaciones y muchísimos estudios sobre temas tecnológicos. Y yo lo que les obligo es a leer en papel, no siempre, ¿no? También hacemos otro tipo de cosas, análisis, por ejemplo, de noticias en Twitter y en otros medios, pero
me gusta de vez en cuando hacer una clase, no siempre, pero de vez en cuando le meto una clase donde toda la clase leemos. Yo le hago la fotocopia y leemos un tema en papel. Y da un resultado buenísimo porque les asienta la mente, ¿no ves que están? Sí. Las aplicaciones es una interrupción continua, el hilo del pensamiento es, lo fragmenta Claro. a un nivel extremo y ellos ya están muy fragmentados Sí. con los inputs que le llegan ya en Claro. la vida corriente. Entonces la universidad también debe ser un lugar de paz, de lectura lineal, que no tienen lectura lineal, Claro. porque la lectura lineal también aporta unas capacidades de reflexión más lenta, de comprensión, digamos, no tan inmediata, sino un poco más retardada, porque hasta que no terminas de leer el texto no comprendes y Claro. vuelves, ¿no? Y enlazas todo eso. Entonces yo últimamente estoy haciéndolo un poco al revés que tú. Estoy pidiendo más, pero por lo menos esto de periodismo. Yo ahora los de filosofía no sé lo que les voy a pedir. Tampoco tengo mucho margen porque me lo marcan todo en la guía docente. Y como yo me salga de la guía docente y algún alumno, alguna alumna le dé por reclamar, yo tengo un problema. Ya. Ahora tengo una reclamación del año pasado. Oh, ya. Eso suele pasar. Entonces, escribir, o sea, que hagan un texto escrito clásico, porque es que en periodismo no tienen apenas trabajo de texto clásico o de búsqueda de bibliografía un poco más seria, o sea, bibliografía académica. Yo me estoy volviendo más clásica ahora, me he vuelto más clásica ahora con estos últimos alumnos de periodismo, porque son tan dispersos en su manera de interpretar y de trabajar, Claro. que me parece que necesitan esa lentitud, a veces como de asentar Ya. lo que les llega y, Sí. ¿no? Y tener... Eso está muy bien, o sea, darles como un espacio de seguridad donde pueden quitar la distracción. Quizás los de historia, que a lo mejor hacen más texto, había un compañero que les hacía el trabajo final, era hacer un cómic. Pues me parece genial, porque los de historia están, los pobres, a lo mejor todo el día haciendo trabajo escrito. Pero ya los de periodismo, que están haciendo miles de podcasts, lo que hacen es eso. Podcast, no sé qué, vídeo, un no sé cuánto de radio, aplicaciones. Yo les hago leer en papel, folio, clase, fotocopia. Y no sabes cómo lo agradecen. Salen de la clase como si hubieran hecho una meditación. Ajá. Entonces eso también viene bien. Sí. ¿No? Porque con hacer los proyectos A ver, como... cuando nos queda, Bill, nos queda... Y ya son las 11:30. Pero tú ves ahí de lejos, tú ves ahí 17 o 27. No. El numerito chico de ahí de la pantallita. Eso no lo leo. Mira. ¿No lo lees? No lo veo desde aquí. A ver, voy a mirar cuánto tiempo nos queda, no sé que se nos corte como antes. Podemos ir como... Pues no, estamos en viendo. 22 minutos. Sí, vamos a concluir porque esto es para seguir más días. Ajá. Venga, vamos a concluir. Concluye tú, que yo ya he hablado mucho. Pues no sé, A mí es que me crea esto mucha duda. Lo de si estamos para que trabajen para la empresa, si los mecenas tienen que meter la pata tanto. Eso es otro... A ver, eso es una pregunta bastante complicada, porque por un lado entiendo lo que dices, pero las exigencias financieras de la universidad son tal que hay menos... O sea, esta es una universidad estatal, lo cual quiere decir que recibimos algo de presupuesto del Estado. Pues en los últimos 10-15 años el nivel de presupuesto que viene del Estado ha ido bajando y la tuición para los alumnos, la matrícula, lo que pagan, ha ido subiendo para reemplazar lo que hemos perdido. Y entonces otra fuente de ingreso es lo que tú dices, lo privado. Y entonces, pero deja la puerta abierta a influencias de compañías multinacionales. Ahora, otro aspecto de ese problema es que hay compañías como Google que están contratando a gente directamente del instituto. Estos chicos ni van a la universidad. Dice, pues mira, te podemos entrenar con las habilidades que necesitamos que hagas y vas a ganar un pastón. Si tú sabes hacer el código y tal y cual, vas a ganar para la vida y no hace falta la universidad. Entonces,
ahí estamos batallando también con el propósito de la universidad y ahora mismo en Estados Unidos hay muchos debates filosóficos sobre la crisis de la universidad, ya no de las humanidades, sino de la universidad, porque las matrículas van para abajo. Cada año hay menos alumnos que van a la universidad. Y luego, si están esperando para el 25-26, para el año 26, una caída dramática de número de alumnos inscribiendo en clases. O sea, alumnos que hubieran nacido después del 2008. Con la crisis financiera se ve que en Estados Unidos hubo menos nacimientos. La gente por la crisis financiera decidieron no tener hijos. Y ahora esa generación que estaría llegando a la universidad, pues no hay alumnos. Es muy breve. Y entonces estamos anticipando pues una caída de matrículas impresionante en 2-3 años. Y entonces eso está llenando los administradores aquí con mucho miedo. Yo esto de las grandes multinacionales lo veo un arma de doble filo muy peligrosa. Exactamente. Porque es que si entran en los estados y los arruinan o los captan y los esclavizan a los estados menos poderosos, esto lo sabemos todos. Estados con estructuras débiles caen o se quedan esclavizados a las grandes multinacionales. Es otra fase de neocolonialismo. Claro, si entran en una universidad es que no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Para mí esto es un poco Y como hablamos sospechoso. ayer, hay universidades donde, por ejemplo, el presidente al final lo que han contratado es un hombre de negocios que viene con esa perspectiva que vamos a entrar y vamos a cortar programas que no producen y entran con esa mentalidad de buscar falta de eficiencia inmediata. Exactamente. Y muchas veces eso no sale bien, crea mucho disgusto en la universidad y pone en tela de juicio pues el propósito de la universidad. Y entonces pero estoy de acuerdo, si uno va, es una espada de doble fila, estoy completamente de acuerdo. Depender económicamente de alguien te somete. Claro, exactamente, a nivel individual como a nivel institucional o académico, colectivo o lo que sea. Claro, pero volviendo al tema de estudios culturales, pues ahí vemos, si la gente pregunta por qué, pues ahí está el por qué. La respuesta es para poder entender el mundo y para poder tener algo de agencia y para buscar por nuestra propia cuenta acceso al poder, tenemos que saber navegar este mundo y saber qué preguntas hacer para navegar el mundo, ¿no? Ahí es lo que yo te decía de lo de inadaptado, ¿no? Si no llega a crear inadaptación en el alumno, y en nosotros, yo digo, yo me considero a veces una inadaptada, te quería que cerraras tú, pero al final. Y es que, claro, tú lo ves, llegas a ver, a comprender, ¿y ahora qué haces? ¿No crea un sentimiento de impotencia eso? A mí me ha pasado este año pasado con algunos alumnos que he notado que el impacto era tan fuerte de ver la realidad que algunos han tenido miedo y se han Yo creo que cerrado y otros eso abierto. puede pasar si queda a nivel de conocimiento. Pues mira, con los alumnos aquí que son de primera generación, que vienen a la universidad para poder subir a otra clase social, todavía aquí vemos en esta universidad la idea de la universidad como una catapulta al mundo laboral. Exacto. Mejor. Entonces tenemos que estar pensando, el conocimiento ¿a qué les lleva? ¿Cómo podemos ayudar como profesores a facilitar puertas abiertas para estos alumnos, ¿no? Además, como hay mucha gente aquí de grupos, lo que llaman infrarrepresentado, alumnos que son de minorías o étnicas o raciales, pues abrir las puertas, ayudarles a encontrar
posibilidad de la vida solo beneficia a la sociedad, ¿no? Yo vengo a esta universidad con muchos privilegios que ellos no tienen y yo siento una responsabilidad de ayudarles